El jefe de mi jefe amenaza con despedirme. Yo acepto y consigo que no solo lo despidan a él, sino también a sus amigos. Trasfondo. En enero del 2021 empecé a trabajar para una empresa americana bastante grande, esto es en Europa. Esta empresa estaba, y sigue estando, en el sector energético. En la fábrica en la que empecé a trabajar, las piezas de las turbinas de gas son evaluadas para ser restauradas y son retrabajadas para que puedan ser utilizadas de nuevo. Cada una de estas piezas costaba varios miles de dólares cuando era fabricada nueva y más o menos duraba una década. Reacondicionar una pieza costaba un cuarto de esa cantidad y la pieza seguiría funcionando por unos 8 o 10 años, por supuesto, con más inspecciones de seguridad. Los clientes pagarían la mitad o 3/4 del coste de una pieza nueva, y estamos hablando de $2,000 u $8,000 por pieza, y una turbina de gas contiene miles de piezas. Estamos hablando de varios millones por cada turbina. El cliente se ahorraba una buena parte, y, por supuesto, la empresa estaba sentada en una gallina de huevos de oro. A lo largo de las décadas, esto significó que las instalaciones donde se reelaboraban las piezas tenían ingresos absolutos y sin ninguna competencia, ya que las piezas eran de diseño y producción propios, y el cliente y la empresa salían ganando. Con el tiempo, esto llevó a un problema, ya que la competencia, la inventiva o incluso la honestidad dejaron de ser necesarias para la dirección de la empresa. Siempre y cuando los trabajadores obedecieran los procesos establecidos y comprobados y cumplieran con su trabajo, el dinero seguiría fluyendo, independientemente de lo que la dirección hiciera o dejara de hacer. Ya sabrán por dónde va esto. El meollo. Entonces, yo fui contratado como parte del control de calidad. Específicamente, debía manejar una máquina de medición a 3D controlada por computadora. Las turbinas de gas se calientan mucho y giran bastante rápido. Una década de calor combinada con tensión dinámica tiene la mala costumbre de deformar las cosas. Obviamente, esto es algo que no se puede tener. Por lo tanto, hay que medir las cosas cuidadosamente para que de esta forma la producción sepa qué parte de qué pieza ocupa ser repasada, o si una pieza está demasiado fuera de forma para que sea utilizada de nuevo en absoluto. El funcionamiento de una máquina de este tipo no es demasiado complicado. La pieza se coloca en un soporte, se sujeta, se carga el modelo correcto en la computadora y se inicia el programa. A continuación, se obtiene el informe de la medición en forma de archivo de texto, en Excel y también PDF. Las piezas, normalmente hojas giratorias, casi siempre vienen en juegos, entre 24 o 216, dependiendo del tamaño. Ahora, una vez que todas son medidas, se recopilan los informes de la máquina en un archivo de Excel con un método algo complicado. Aunque no era difícil, me lo aprendí todo en una semana. Esta máquina era inmensamente importante para las instalaciones, al punto que funcionaba en 2 o 3 turnos al día, 6 días por semana. Alrededor del 80% de todas las piezas que pasaban por el proceso debían medirse al menos 2 veces. Ahora, como cualquier persona con formación técnica puede adivinar, manejar una máquina y entender qué es lo que hace realmente son dos cosas muy diferentes. Cuando yo empecé, solo había 3 personas y un técnico que entendían bien cómo funcionaba esta máquina. El técnico, Vladimir, que podía reparar los códigos o reprogramar un modelo 3D si había algún problema. Sin embargo, Vladimir era el técnico de toda la planta. Era un tipo bastante ocupado, y en cuanto tenía que venir, el departamento tenía que pagarle por su tiempo, algo que los jefes no fomentaban, por así decirlo. De los 3 tipos que conocían la máquina, Antonio es el importante. Llevaba trabajando en la empresa por lo menos unos cuantos siglos, conocía todos los detalles y aunque era un trabajador sencillo, si algo salía mal, era el tipo al que recurrían. Tenía un poco de mal genio y un lenguaje bastante brusco, pero era honesto, abierto y bastante justo. Yo mismo no soy la persona más sociable, siempre me contengo, tengo una honestidad brutal y me tomo mi actitud profesional, fría, un poco demasiado en serio, supongo. En general, si la gente comparte mis principios de honestidad, justicia y seriedad con las responsabilidades, nos podemos llevar bien, pero con la gente que no es de fiar, me convierto en un bloque de hielo. No es perfecto, lo sé, pero por esto mismo no trabajo en servicio al cliente. El asunto es que a pesar de algunas discusiones acaloradas, Antonio y yo nos llevábamos de maravilla.
Lo que nadie sabía era que, a lo largo de las décadas, Antonio había acumulado tal cantidad de días libres, horas extra y otras cosas que ahora podía jubilarse 2 años antes, y apenas tenía 63. Él decidió prepararme como su futuro sucesor y empezó a enseñarme los detalles de la máquina de medición. Cómo reparar las cosas, cómo hacer mantenimiento adecuado, por qué hacía ciertas cosas, etc. Él era un perfeccionista, pero yo también lo era, así que se lo agradecí bastante. Lo que noté en mi primera semana en la empresa era un grave problema que tenía. Verán, el centro tenía un problema bastante grave con los grupos de amistades, los clanes y los pequeños círculos. Si eras parte del grupo correcto, podías hacer todo lo que tú quisieras y permanecer intocable. Pero, si no lo eras, el mérito era de todos menos de ti, y además eras un buen chivo expiatorio. La verdad no me importaba demasiado, yo soy un poco fanático de las normas y me apego a ellas aunque los demás las ignoren. Para mí, este era un empleo bien pagado, aunque el tiempo que hacía conduciendo al trabajo era bastante malo, 1 hora y media solamente de ida. Por este motivo, yo quería quedarme aquí todo el tiempo que pudiera, ganar mi dinero y luego tomar el siguiente trabajo. Ahora, había una cuarta persona que manejaba, entre comillas, la máquina. No recuerdo cómo se llamaba, así que llamémoslo Igor. Igor formaba parte del grupo de amigos de mi jefe, Manuel, también el jefe de mi jefe, Freddy, y por supuesto su propio jefe, Boris, el que además también era su hermano. Igor trabajaba en la máquina de medir. Él hacía esto porque simplemente es el trabajo más cómodo que se podía realizar. Normalmente trabajaba el turno de noche, debido a que pagaban más. De vez en cuando trabajaba un turno de tarde, mientras que yo siempre trabajaba el turno de la mañana, el cual era el menos popular, ya que empezaba a las 6 de la mañana, pero me gustaba irme a casa a las 3 de la tarde. Igor era como una bombilla, no, como un fósforo que estaba mojado en un sótano oscuro en alguna parte de un agujero negro. Ahora, puede que piensen que soy demasiado duro con él, pero eso era todo lo que pude ver de él. Además, también era bastante perezoso, grosero y arrogante. Después de todo, tenía un estatus intocable, debido a que el mejor amigo de su hermano era el jefe de todo el departamento de evaluación. Ahora, pasemos a la historia. Largo intro, lo sé. 6 meses después de empezar, se produjo el primer incidente con la máquina de medición. Recibíamos el material en paletas y la norma era que las hojas giratorias, las hélices de la turbina, debían clasificarse por orden numérico. Cada una de ellas tenía un número de serie y un número de set. Todo era mucho más rápido y fácil si todo estaba ordenado de 1 a 82 o hasta donde llegara su serie. Ahora, ocasionalmente, un pedido, que podían ser 2 o 4 paletas, llegaba a la máquina de medición sin ser clasificado y nos correspondía a nosotros ordenarlo. Como de cualquier manera teníamos que levantar las hojas una por una para medirlas, no era para tanto, solo era un poco molesto. Ahora, Igor, si podía evitarlo, nunca terminaba un set, dejando solo 1 o 2 hojas para medir, e incluso cuando debía terminar un set y empezar con otro nuevo, nunca hacía el archivo de Excel de los informes. De hecho, estoy bastante seguro que ni siquiera sabía cómo funcionaba eso. Una mañana llegué al trabajo y, como tantas veces, solo quedaban 3 hojas por medir. Sin que me importara, me encogí de hombros. Quería terminar el pedido para empezar con el siguiente. El problema era que las paletas estaban completamente desordenadas y sin clasificar a pesar de haber sido medidas. Igor había trabajado en el turno de la noche del día anterior y también iba a trabajar en el turno de noche de ese día, de tal modo que podría verlo por un momento cuando le entregara mi turno. Por supuesto, esto quería decir que tendría que clasificar todas las paletas al tiempo que operaba la máquina con el siguiente pedido para evitar retrasos. En estas instalaciones, la máquina era un pequeño cuello de botella. Por lo general, es un puesto tranquilo. Las hojas nunca pesan más de 22 kilogramos, más o menos 48 libras, y teníamos entre 6 y 14 minutos entre ciclos de medición para levantarlas e intercambiarlas con la última hoja medida. Clasificar el último pedido me costó 2 horas de trabajo bastante sudoroso, mientras también operaba la máquina cercana, de modo que estaba algo molesto. Cuando Igor llegó por la tarde, le pregunté educadamente por qué no había ordenado ese pedido. Él, en un tono bastante grosero, me contestó que él no hace eso. Yo me quedé un poco perplejo y le pregunté si acaso no sabía que hacerlo era obligatorio.
Él, en un tono bastante grosero, me contestó que no hablaría de eso. Se negaba completamente a hablar del tema. ¿Qué demonios? Le dije que si no quería hablar de eso, tendría que hablarlo con mi jefe. Él se limitó a sonreír con arrogancia y me dijo que lo hiciera. Bueno, pues eso hice. Le pregunté a mi jefe del tema. Le dije, oye, pensaba que teníamos que hacer esto, ¿o es que acaso ya no es así? Esto nos llevó a una plática entre cuatro, con mi jefe, Igor, Boris y yo. Boris no estaba nada contento, y mi jefe estaba bastante avergonzado, porque era bastante claro que yo tenía razón, pero ninguno de los dos quería admitir que su amigo había hecho algo malo. Yo hice mi habitual imitación de un bloque de hielo, mostrando una cara inexpresiva, respondiendo con palabras precisas y cortas, y manteniéndome cortés y profesional. El asunto fue bastante inconcluyente. Me hicieron la amable petición de que, por favor, ordenáramos las paletas si llegaban desordenadas. Igor simplemente encogió los hombros. Quedó claro que no le importaba. 3 veces más, las paletas llegaron sin clasificar, pero Igor se las arregló para no ordenarlas ni una vez. Ok. Primer strike. 6 semanas después, pasó el primer incidente. Todas las mañanas, antes de empezar, le hacía mantenimiento a la máquina, como Antonio me había enseñado, limpiándolo todo y frotándolo con un líquido especial en la piedra en la cual corría el arco de la máquina. Una mañana llegué al trabajo y puse la máquina en modo manual, como todas las mañanas, para poder llevar el arco hasta el final de la rosca, para poder darle mantenimiento. Un segundo después, escuché el ruido de algo siendo molido, y al instante la máquina se paró. El arco era un colchón de aire basado en el corredor. Era, más o menos, como un deslizador aéreo, en que la parte inferior del arco siempre permanecía un poco por encima de la superficie, para poder garantizar una vibración mínima. Así que un sonido de algo siendo molido era realmente malo. Revisé rápidamente la rosca y encontré un cráter bastante profundo en la superficie de la piedra. Era tal vez de 2 a 3 centímetros de profundo y de ancho, lo cual era suficiente para que el cojín de aire perdiera presión y el arco se deslizara sobre la superficie de piedra de la rosca. Cuando revisé estas cosas, también encontré varios arañazos a lo largo de casi toda la longitud de la banda de rodadura, por lo que era bastante claro que la máquina había estado funcionando con este cráter durante bastante buen rato. Inmediatamente apagué la máquina e informé a Vladimir y a mi jefe que estaba pasando algo serio. Además, también tomé fotos de los daños con marcas de tiempo, solamente por mi paranoia personal. La máquina fue puesta fuera de servicio, ya que el arco estaba dañado. Hubo que rehacer toda la banda de la rodadura de piedra y la máquina tenía que volver a ser calibrada. Por culpa de ese cráter, la máquina estuvo fuera de servicio por más de un mes. El cráter, por cierto, era exactamente el mismo al que había en una esquina inferior de una de las hojas, como si hubiera caído en una huella de piedra. Y en el turno antes que el mío estaba, redoble de tambores, Igor. Por supuesto, él negó haber hecho nada malo, y tampoco recordaba haber visto ningún arañazo ni escuchado ningún ruido de algo siendo molido durante su turno. Él intentó echarme la culpa, pero yo informé lo que había pasado 5 minutos después de empezar mi turno, con la última hoja que Igor había medido todavía puesta en la máquina. De nuevo, estaba claro para todos quién era el que había metido la pata, pero, de nuevo, no le dijeron ni una sola palabra. Mientras la máquina era reparada, nos pusieron a trabajar en otras cosas. Yo entré al equipo de preevaluación, donde las piezas se evalúan por primera vez. Trabajando ahí, hice unos cuantos buenos amigos que me iban a servir como oídos más adelante. Segundo strike. Después de que la máquina fuera reparada un buen mes más tarde, habíamos acumulado un atraso masivo, hasta el punto que otros departamentos que hacían reparaciones estaban luchando para encontrar qué hacer, algo que no ocupara mediciones. Se suponía que la máquina tenía que trabajar en 3 turnos, pero Antonio había salido de vacaciones cuando la máquina estaba siendo reparada, y los 2 compañeros que quedaban, que sabían cómo funcionaba y cómo mantenerla, se habían ido a buscar mejores trabajos, así que por aquel entonces solamente quedábamos Igor y yo estaba trabajando horas extra a cambio de un buen sueldo. Aunque había muchas tonterías, el salario por hora era bastante adecuado.
Una mañana me di cuenta de algo bastante extraño. La orden que acababa de empezar de la tarde anterior todavía no estaba terminada. De nuevo, solamente había 2 hojas restantes. Cada informe de medición tiene una marca de tiempo, a la cual rápidamente le eché un vistazo. El ciclo de medición era de 3 a 1 minuto, cambiando una hoja por la otra. Por algún motivo, los informes de medición del turno de Igor tenían intervalos de entre 10 y 15 minutos, algunos incluso de media hora. Igor todavía estaba por aquí, ya que había trabajado el turno noche. Ahora, yo sabía que era flojo, pero estos intervalos eran demasiado grandes, así que al principio pensé que había un problema con la máquina. Le pregunté si anoche la máquina le dio problemas. Él, groseramente, me comentó que todo estaba bien. Le pregunté si estaba seguro y él me contestó que por qué se lo preguntaba. Yo le contesté que había bastante espacio entre los informes de medición y no había encontrado ningún mensaje de error, de paradas repentinas o algo similar. Por un momento, Igor vio las marcas de tiempo, después me miró a mí, se encogió de hombros y después se fue a casa. Este pudo haber sido el final del asunto, si no se hubiera puesto más extraño al siguiente turno el lunes. Yo, por primera vez, no había trabajado el sábado. Por esa razón, desde la última vez que trabajé, Igor había trabajado 3 turnos. Como de costumbre, empecé mi trabajo haciendo mantenimiento y limpieza. Quise comprobar hasta dónde había llegado. Desde mi último turno, habían pasado 4 pedidos, de modo que supuse que tendría que recopilar los informes, pero no había ninguno. Yo estaba bastante confuso, buscando los números del pedido, comprobando el protocolo de la máquina y todo eso. La máquina de medición había estado funcionando durante el fin de semana, sin que el registro mostrara que había sido apagada o reiniciada. Pero tampoco se había hecho ningún informe de medición. Llamé a Vladimir, ya que la falta de informes de 4 pedidos era un problema bastante grave. De acuerdo con las normas, también le informé a mi jefe que la máquina estaba parada por problemas técnicos. Vladimir y mi jefe vinieron a la sala de medición y los 3 buscamos el problema. Tardamos un rato en descubrirlo, ya que no era de esperar. Alguien había apagado la señal de salida de la máquina para evitar las marcas de tiempo. Esto, de nuevo, causó un montón de problemas, ya que los 4 pedidos tuvieron que ser medidos de nuevo con informes, y de nuevo, los otros departamentos estaban luchando por encontrar en qué trabajar. Otra vez, todos sabían quién había metido la pata, y finalmente, Freddy se hartó, pero no de Igor. Empieza la complacencia maliciosa, por fin. Ese mismo día por la tarde, Freddy, el jefe de todo el departamento de evaluación, entró en mi sala de medición con un traje muy caro y bonito, una bonita corbata y zapatos lustrados. Se dirigió directamente a mí. Yo estaba sentado en mi silla, recopilando los informes del primer pedido que había sido vuelto a medir. Cuando se plantó frente a mí, no me dio espacio para levantarme. Me miró con desprecio y me gritó que estaba harto de que intimidara a mis compañeros. Después me dio unos papeles, que eran los documentos de la terminación de mi contrato, por supuesto, firmado por él. Me informó que ahora tenía exactamente 2 opciones. Primero, podía comprometerme a que lo haría mejor, disculparme con mi pobre compañero Igor y admitir mi culpa. De lo contrario, inmediatamente sería despedido. Bueno, lo único bueno de ser intimidado y aterrorizado la mayor parte de tu infancia es que aprendes a cómo mantener la cabeza fría durante el estrés. Gracias a eso, pude contener mi primer impulso de intentar discutir con él o decirle que esto no era legal. En lugar de eso, tomé la carta y la leí un par de veces antes de asentir. Debido a mi actitud fría y profesional, era conocido, por a menudo, quedarme en silencio, así que él tomó mis asentimientos como que estaba aceptando. Me informó que esperaba mis disculpas por escrito antes de las 2. Todos los que eran jefes se iban a casa a las 2, aunque llegaban como a las 8 o a las 9. Bueno, en cuanto se dio la vuelta y se fue con su sonrisa engreída, me dejó la carta de renuncia, con su firma. Un dato curioso, cuando ambas partes están de acuerdo, un contrato puede cortarse inmediatamente, sin que haya más responsabilidades más que el pago de las horas ya trabajadas. Me quedaban 2 horas antes de la hora límite. Las dediqué a limpiar con mucho cuidado mi espacio de trabajo. Hice una copia de seguridad en mi computadora portátil, según las normas, y luego, también según las normas, decidí limpiar el disco duro por completo. La copia de seguridad fue puesta en un servidor asignado, con todos los datos correctamente nombrados y compilados, pero, por supuesto, el servidor con los datos de la copia de seguridad estaba marcado como no buscable. Esto para evitar que la lista de búsqueda se llene, después de que todos los mismos tipos de piezas son ingresados una y otra vez, con los mismos números de material.
Por supuesto, si conoces las reglas y sabías en dónde buscar, podrías encontrar la copia de seguridad en unos 20 segundos. Si no, bueno, buena suerte compañero, son solamente 10 terabytes o algo así. Hice una copia de la carta de renuncia, ahora también firmada por mí, y la mandé a mi correo electrónico, lo cual está permitido. Volví a meterla al sobre y recogí mis cosas. Después, subí a su oficina con el sobre en la mano. El gran jefazo volvió a mostrar su sonrisa arrogante cuando me vio, pero rápidamente se puso confuso cuando me vio con mi computadora, teléfono del trabajo y todas mis demás cosas. Le entregué la carta, le ofrecí una cortés inclinación de cabeza y volví a darme la vuelta. Él me gritó que a dónde diablos me iba, todavía con el sobre en la mano. Yo le contesté: has terminado mi contrato. Según las normas, debo devolver todo el equipo personal que me ha entregado la empresa antes de marcharme, con la excepción, según la cláusula B, de zapatos y gafas de seguridad. Que tenga usted buen día, señor Freddy. Se lo dije con voz fría y calculadora, esforzándome por sonar como abogado, porque, simplemente, sabía que él odiaba mi actitud profesional. Después de eso, me fui a ver a mi jefe y puse mis cosas sobre su mesa. Mi jefe estaba bastante confundido y me preguntó qué estaba pasando. Brevemente, le informé que mi contrato había sido terminado y que, una vez más, estaba obedeciendo las normas. Mi jefe también era arrogante, pero no era ningún tonto. Sus ojos se agrandaron al darse cuenta que yo era la única persona que quedaba que sabía cómo mantener y manejar correctamente la máquina de medición. Y ya que tenía tanto trabajo atrasado de otros departamentos que dependían de las mediciones, había tenido que empezar a imponer jornadas de trabajo reducidas. Primero, se quedó sin palabras. Después fue corriendo a la oficina de Freddy para ver él mismo la carta de despido. Mientras tanto, yo fui a cambiarme de ropa al vestidor. Fui a la puerta y le pedí a los guardias de seguridad que por favor inspeccionaran completamente mi mochila y mi persona, algo que también era normal para personal despedido con tan poca antelación. Y aunque los guardias estaban bastante desconcertados de que yo pidiera que me registraran, lo hicieron de todas formas. Me registraron por completo y me entregaron por escrito una carta confirmando que no me estaba llevando nada que perteneciera a la empresa. Mi ahora ex jefe estuvo intentando llamarme todo el camino de vuelta a casa, pero no me gusta contestar llamadas en el transporte público, así que simplemente lo silencié y continué leyendo mi libro hasta que llegué a casa. A las 4 de la tarde, cuando ya había pasado su hora de irse a casa, finalmente contesté su llamada. Él intentó convencerme de que realmente ocupaba el trabajo y de que todo esto se podía solucionar. Yo le contesté: tendré un trabajo nuevo en una semana, pero a usted le va a tomar por lo menos un mes entero entrenar a alguien nuevo para que opere la máquina, si es que puede encontrar a alguien para entrenar. Le diré algo: deme un contrato sólido con el triple de sueldo y regreso. Ah, y por cierto, quiero una disculpa por escrito de Freddy y que me dejen en paz mientras trabajo. Él me contestó que estaba siendo completamente razonable y yo le contesté: entonces, para ser claro, 3 veces me doy cuenta que están metiendo la pata, enormemente. Las 3 veces intentan echarme la culpa, luego intentan humillarme y Freddy literalmente me despide. ¿Y tú quieres que sea razonable? Bueno, supongo que entonces sería razonable simplemente ignorarte, así que, por favor, que estés bien. Entonces colgué y bloqueé su número, así como cualquier otro número que intentara llamarme esa tarde. Las secuelas. Como lo había mencionado antes, todavía tenía oídos en la empresa, así que me enteré bastante bien de todo lo que pasó después. Así de repente, el cuello de botella más sensible en las instalaciones se estrechó todavía más y poco después se bloqueó completamente. Ya nadie mantenía ni limpiaba la máquina de medición y como era una máquina de precisión, no se lo tomó a la ligera. Pronto, estuvieron llamando a Vladimir varias veces al día para solucionar un problema, lo cual a su vez acumuló trabajo en otras partes. Cosas que normalmente yo, o antes Antonio, podía reparar en minutos, ahora tomaban horas, solamente para que Vladimir encontrara tiempo de ir a componerlo, y después lo reparara en un minuto. Él intentó explicarle todo esto a Igor, pero no funcionó. Otros departamentos se quedaron completamente sin trabajo y, por supuesto, nadie quería cargar con la culpa del incumplimiento de los plazos, así que todo el asunto se comunicó rápidamente a los superiores y como nadie quiso asumir la culpa, fue subiendo cada vez más hasta que finalmente llegó a la mesa del director general nacional de la empresa, la entidad más importante de la empresa de este lado del charco.
Yo me enteré de esto por un amigo en recursos humanos. Lo que vino después fue la llegada del llamado Escuadrón de Eliminación. Ya saben, el equivalente moderno a un ejecutor. Eran un grupo de personas con trajes bastante ajustados, con nada de sentido del humor, ojos fríos y con la orden estricta de encontrar la cabeza de una persona para ponerla en bandeja de plata. Por lo que pude escuchar, incluso un fiscal de Estados Unidos estaba entre ellos. Un mes más tarde, me llamaron de la empresa para preguntarme si podía ir a una entrevista. No era por trabajo, me pidieron que declarara de todo el asunto. No era algo legal y no tenían forma de obligarme a declarar, ya que era una investigación interna. Pero, aún así, yo accedí con mucho gusto e incluso afirmé que estaba diciendo la verdad. Les conté toda la historia, con la mayor exactitud posible, y abiertamente admití todo aquello que no sabía, solo suponía. Me dieron las gracias y honestamente se disculparon, ya que por motivos legales no podían pagarme el tiempo que me habían quitado. A mí me pareció bien y me fui a casa. A Igor lo despidieron por negligencia y a su hermano, Boris, también lo despidieron. Mi jefe también se hundió. Tanto él como Boris fueron despedidos por mala gestión. Sin embargo, su jefe, Freddy, no solamente fue despedido, sino que fue llevado a juicio. No tengo ni idea de cómo pasó, ya que fue arrastrado a Estados Unidos. Pero, teniendo en cuenta lo ridículo que es el sistema judicial, y a que había sido designado como chivo expiatorio por una de las mayores empresas del mundo, no me sorprendería para nada que tuviera que sostener el jabón durante un largo tiempo. Este año, la totalidad de las instalaciones entraron en números rojos, debido a que casi todos los reprocesamientos contratados incumplieron en los plazos, lo cual se traduce a unas multas diarias de decenas de miles de dólares por contrato. Mis oídos en la empresa no tardaron en buscarse nuevos trabajos, a pesar de que uno de ellos llevaba trabajando ahí unos 20 años. Lo último que supe es que las personas de la empresa tuvieron que ponerse en contacto con el fabricante de la máquina de medición para que le enseñara a los nuevos empleados a manejarla correctamente. Yo les había pedido que me triplicaran el sueldo. Bueno, estos tipos eran más de triplicar ceros al final. Ah, y por cierto, encontré un trabajo nuevo en el primer día. Me despidieron el lunes, tuve una entrevista el martes, el jueves trabajé un día a prueba y al final me preguntaron cuándo podría empezar. Yo les dije que el lunes siguiente. Ahora tomo medidas manualmente, en un departamento de control de calidad que va empezando. El jefe es un encanto, todo el equipo es muy amable y mi trayecto al trabajo son solamente 18 minutos con un scooter eléctrico. Tengo 9 meses trabajando ahí y ya soy jefe de facto del equipo que toma primero las muestras, y lo mejor de todo es que también me aprecian por el trabajo que hago. Espero que les haya gustado esta historia tan larga. Hay tanto que podría decir de esta historia. Primero, me molesta cuántas oportunidades tuvieron los jefes de evitar que todo esto pasara. Todas las veces que Igor metió la pata, pudieron haber hecho algo que en el futuro les hubiera evitado pérdidas millonarias. Pero no, el nepotismo era más importante, y también demostrar quién es el jefe. Bueno, ahora ninguno tiene trabajo, y en caso de Freddy, estará en la cárcel por un buen tiempo. Me pregunto si siente que defender a Igor valió la pena. Quiero pensar que no.